Estoy en Vergara, un pueblo de la provincia de Guipúzcoa, del País Vasco Español, que tiene mucho que ver con la historia de España, pero también curiosamente con la historia de Colombia y de nuestro departamento, el Tolima. Con la historia de España porque aquí se fundó la primera sociedad científica de España en la segunda mitad del siglo XVIII. Se llamó la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País y tuvo como sede este edificio que ustedes están viendo, que es el seminario, se denomina el Seminario de Vergara, que fue donde se impartieron las primeras clases de química y de física en España. Pero también fue donde ocurrió un hallazgo científico que es uno de los más importantes de la historia de la química. Aquí se descubrió el wolframio o tungsteno, que es uno de los elementos de la tabla periódica de la química, pero además es un metal muy utilizado en muchos procesos industriales y que es fundamental para la civilización en la que vivimos. Este metal lo descubrieron dos científicos españoles, los hermanos de Lúyar. Esto liderado por Juan José de Lúyar, que fue quien lideró este experimento científico, y estaba también su hermano Fausto de Lúyar. Resulta que Juan José de Lúyar finalmente fue destinado a Colombia y vivió en Falan, y esa es la historia que les quiero contar. El padre de Juan José de Lúyar era un médico francés, pero Juan José nació en Logroño, en la provincia de La Rioja. Estudió química en París y luego de París se fue como becario del rey Carlos III a estudiar al Instituto de Freiberg, que era en ese momento el más prestigioso en Europa para aprender metalurgia y mineralogía. ¿Por qué era becado del rey Carlos III? Porque ya la corona le había encargado una misión de espionaje científico en Inglaterra. España estaba interesada en saber cómo era que hacían los ingleses para producir los cañones que eran mucho mejor que los cañones españoles. Entonces, Juan José para eso tenía que adquirir esos conocimientos en metalurgia y lo asignaron a Freiberg. Freiberg, allí estudiaron personas muy connotadas, como por ejemplo el sabio Humboldt, unos años después de Juan José. Compartieron los mismos profesores, como por ejemplo el profesor Werner, que es uno de los padres de la geología y que Humboldt referencia mucho en sus escritos. De ahí pasó Juan José a Suecia a hacer un curso de alta química con el profesor Torben Olof Bergam, que con Lavoisier eran las dos figuras más importantes de la química en el mundo en ese momento. De Suecia fue a España. Finalmente su misión científica no se configuró porque España había entrado en guerra con Inglaterra y al final la corona decidió mandarlo para la Nueva Granada, también un poco descontenta con el hecho de que Juan José no hubiera podido llevar a cabo su misión secreta de espionaje. Pero antes de ir a la Nueva Granada, estuvo acá en Vergara, en este edificio con su hermano, y aquí descubrieron el wolframio o tungsteno, descubrimiento sobre el cual un sabio muy importante del siglo XX, uno de los químicos más connotados del siglo XX, Moles, en una disertación en una universidad española dijo que el protocolo que siguió Juan José de Lúyar para el aislamiento del wolframio parecía un protocolo científico de alguien del siglo XX. O sea, Juan José realmente era una persona adelantada a su tiempo que tenía unos conocimientos científicos muy avanzados en química y metalurgia para poder lograr este descubrimiento. De hecho, fue estando ya en Cartagena de Indias donde le llegó la noticia que su descubrimiento había sido ponderado y reconocido por todas las academias científicas, por las más importantes de Europa, dándole pues todos los créditos de ese hallazgo tan importante en el cual ya estaban trabajando muchos científicos europeos. Él se fue para la Nueva Granada con el cargo de director general de minas de la Nueva Granada, pero realmente nunca ejerció esa posición porque el sabio Mutis le convenció al virrey Caballero y Góngora que las minas de Santa Ana y Lajas tenían un potencial inmenso en plata, que a la postre pues no fue cierto, y que la persona indicada para hacer producir esas minas era Juan José de Lúyar.
y por eso entonces Juan José se fue a Falan, a lo que donde están las minas de Santa Ana y Lajas, que hoy se llama en Falan Ciudad Perdida. Mutis quedó tan sorprendido de el nivel científico de Juan José que en una carta al virrey Caballero y Góngora le decía que pues había quedado realmente sorprendido por ese científico que le habían enviado, y en sus palabras dijo que era un verdadero sabio y que había que tener toda la consideración con él. De Lúyar estuvo alrededor de 6 años en Falan tratando de hacer producir esas minas, lo cual nunca logró. Él, por ejemplo, como buen hijo de la Ilustración, aborrecía la esclavitud, y en un momento la corona le envió 40 esclavos de Cartagena y él los rechazó. Él hizo mucho por dignificar el trabajo de minas, que obviamente pues tenía esa fama de ser un trabajo inhumano, y él hizo mucho por dignificar ese trabajo. Fue el primero, Juan José, la primera persona en explorar el Nevado del Ruiz. Fue quien descubrió las aguas termales del Ruiz, y fue el primero que se dio cuenta que el Nevado del Ruiz era un volcán, y así lo registró en sus escritos. Luego él se va para Bogotá, y allí pues obviamente lo buscan los criollos ilustrados de la época. Él hace amistad, ya había conocido a los criollos ilustrados de la expedición botánica, los había conocido en Mariquita, y allí hace amistad con criollos destacados como Antonio Nariño, por ejemplo. Pero esas amistades le granjearon la animadversión del virrey, el virrey del momento, el virrey Espeleta, quien le siguió una causa injusta por malversación de fondos. Él realmente fue víctima de un acoso jurídico. En esa época pues había mucha subversión en Colombia y había sospechas sobre él, pero la verdad es que pues él era un hijo de la Ilustración, tenía todos los conocimientos científicos y las tendencias intelectuales de la época, pero él era monárquico, era un leal vasallo del rey. Lo que pasa es que pues sí tenía objeciones y críticas a la manera como la corona gobernaba, en la manera como se gobernaban las colonias. Básicamente Juan José de Lúyar le sobreceden esa causa injusta que le hicieron, y él muere en Bogotá. Ya por supuesto con esta trayectoria es suficiente para que fuera recordado en nuestra memoria histórica, pero además hay otro hecho que lo vincula mucho a la historia de Colombia, y es que un hijo suyo, un hijo de Juan José de Lúyar, sí fue un prócer de la independencia, que fue Luciano de Lúyar. Luciano de Lúyar fue coronel del ejército. En esa época quienes eran destacados ascendían muy rápido en el ejército, y fue héroe de muchas batallas, incluyendo la batalla del Bárbula. A pesar de haber muerto prematuramente, porque él murió en un naufragio, uno de los un gran pensador de la época de él dijo que tenía suficiente madera fina para haber sido un Sucre doblado en un Caldas. O sea, que tenía el arrojo, la valentía de los militares, pero también heredó de su padre pues esas inclinaciones científicas y esa sabiduría científica. Por eso él es considerado como pues uno de los padres de la ingeniería militar en Colombia. Bueno, creo que es una historia muy interesante, pero lo que da pesar es que en Falan no sepan quién es Juan José de Lúyar, en Mariquita tampoco. Hoy en día en Falan están las minas que Juan José, en las cuales él trabajó, que son las minas de Santa Ana. Hoy a eso le llaman Ciudad Perdida, pero nadie sabe realmente qué ocurrió allí. Yo creo que es muy importante que rescatemos esa verdadera memoria histórica, porque eso primero sirve para que nos sintamos orgullosos de nuestro pasado, pero también sirve para que los colombianos de hoy tengan un mejor nivel de vida, porque cuando rescatamos nuestra memoria histórica con personajes como enriquecemos nuestro patrimonio cultural, y un patrimonio cultural rico
se traduce en que seamos un mejor destino para el turismo. Así que podemos también, a través de ello, mejorar el nivel de vida de los colombianos de hoy a través del turismo. Ojalá las autoridades se ocupen de restaurar esas ruinas tan lindas que hay en Falan, de rescatar la memoria del sabio de Lúyar y de esa manera que puedan ser disfrutadas no solamente por los tolimenses, que es parte de nuestro patrimonio cultural e histórico, sino por todos aquellos que quieran visitar esas maravillas culturales que tiene nuestro departamento del Tolima.